Momento para mirar a los mercados, a las oportunidades que generan, sobre todo desde la perspectiva de los fondos de inversión. Hablamos como todos los martes con José María Luna desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Va estupendamente, un martes más con vosotros, así que un gran momento para poder hablar de fondos de inversión, de mercados y de dar ideas para la situación que estamos viviendo. Bueno, pues enseguida vamos con las recomendaciones, pero primero, como siempre, te pido el análisis. Empezábamos ayer la semana, hemos visto máximos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en el Dow Jones, en el Standard Poor's. Vamos a ver qué sucede con el Nasdaq. Así que quería preguntarte un poco primero por la parte de cómo ves el mercado en Estados Unidos. También estamos pendientes de lo que suceda con la Reserva Federal hoy y mañana, sobre todo a partir de mañana. Y se está hablando ya mucho de la subida de impuestos de Joe Biden hoy, así que primero una primera foto de cómo ves el mercado de Estados Unidos, sobre todo bueno, pues al calor de esos máximos que estamos volviendo a ver. Bueno, la parte norteamericana vamos a estar moviéndonos en la parte de cierta ansiedad en cuanto a cuándo van a subir los impuestos la administración Biden o a cuándo la Reserva Federal Norteamericana va a empezar a quitar la muleta que sostiene hoy por hoy la enorme liquidez que hay en el mercado financiero, ¿no? Esa ansiedad va a estar con nosotros desde ya, desde que en el momento que se descubrieron las vacunas, sobre todo al buen tono en general que estamos teniendo de los datos macroeconómicos. Es cierto que hoy los datos de producción industrial o los datos de ventas minoristas del mes de febrero han sido un poquito peores de los que se habían estimado, pero es cierto también que en el caso de las ventas minoristas se ha debido en gran medida a la climatología, una climatología adversa que lógicamente se ha dejado notar mucho en los datos de las ventas minoristas, y en el lado de la producción industrial sobre todo se ha debido, bueno, pues esa escasez en la parte de semiconductores que a su vez también se ha dejado notar en el mercado de automóviles, ¿no? Pero las expectativas desde el punto de vista macroeconómico e incluso desde los resultados empresariales es bastante bueno. Estamos viendo cómo el ritmo de vacunación en el caso de Estados Unidos es distinto a lo que ocurre en Europa, es mucho más acelerado y eso invita mucho más a la esperanza, invita a pensar que la recuperación económica será mucho más rápida en el caso de Estados Unidos. En paralelo, como bien apuntabais, momentos antes de entrar yo en directo, está la ayuda, el paquete de estímulo fiscal que supone, bueno, pues llegar o hacer llegar dinero al bolsillo de cada uno de los ciudadanos norteamericanos de forma muy importante. Esa es la parte buena, esa es la parte que se deja notar en la recuperación económica y se deja sentir mucho en aquellos sectores más vinculados a la industria, al sector financiero, al sector infraestructuras, por ejemplo, al consumo minorista norteamericano, las pequeñas compañías de Estados Unidos, pero como también apuntaba, y habrá que estar muy atento a las palabras y decisiones, pero sobre todo palabras que vengan de la Reserva Federal Norteamericana en estos 2 días de reunión, está la otra parte, la parte que quizás si se calentara excesivamente la economía como consecuencia de una recuperación muy rápida, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que seguir expectantes y vigilantes a la evolución de los tipos de interés de largo plazo. Es normal, mi opinión es que es normal que los tipos de interés en Estados Unidos repunten. Vienen de una situación muy baja, una situación en la cual ha sido sostenida en niveles muy bajos precisamente primero por los malos datos económicos, por un confinamiento, en segundo lugar, pues por la propia actuación de los bancos centrales, en este caso de la Reserva Federal. Pero es normal que se vaya poco a poco normalizando. Otra cosa es que llegáramos a ver los tipos de interés 10 años norteamericanos por encima del 2%. Eso es lo que nos queda por saber por parte de la Reserva Federal, si llegara a ese nivel, por encima del 2%, cuál sería la actuación. Sobre todo, la expectativa que tienen de inflación, si es algo muy temporal, si es coyuntural, o es algo que puede ser más persistente en el tiempo. Yo creo que va a ser más temporal que persistente. Por lo tanto, ver los datos macro de la inflación, cuáles son sus expectativas que maneja la Reserva Federal. En segundo lugar, en el caso de ver tipo de interés por encima del 2%, cómo sería el programa de estímulo de compra que llevaría a cabo la Reserva Federal. La semana pasada vimos muy claramente lo que dijo el Banco Central Europeo, es que tienen munición y van a seguir comprando deuda, sobre todo para contener la curva de tipo de interés. Hoy por hoy, mal para la renta fija de largo plazo, tanto la parte norteamericana como también para la parte europea, bien para los sectores más cíclicos en bolsa, que es lo que desde aquí, una vez más,
volvemos a sugerir a todos ustedes que reequilibren la cartera. Esto no significa o todo tecnología o todo industriales, o todo ecología o todo finanzas, no. La combinación perfecta es, la virtud está en el término medio, pues la combinación de ambos estilos. Bueno, mencionabas la posibilidad de que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense se vaya al 2%. Hoy precisamente había una nota de Bank of America que decía que podría provocar una corrección del 10% en el mercado de valores. Así que bueno, ya tenemos ahí algunas apuestas, ¿no? Y por cierto, mencionabas también al Banco Central Europeo, que ya hemos visto esta semana, bueno, pues los datos que veíamos ayer, cómo empezaba a incrementar un poquito esas compras. En el foco del mercado europeo, ¿qué tenemos en este caso? Por terminar de hacer la foto de los mercados, ¿cómo ves Europa esta semana? ¿Cómo ves España? Bueno, el lado positivo, hemos visto un dato de ZW en Alemania bastante mejor de lo que se había esperado, ¿no? Y la semana pasada vimos también datos de producción industrial incluso mejores de lo que se había descontado. Se daba un mapa de riesgos provocados por la tercera ola del coronavirus que podría haber hecho mucho más daño a la producción industrial de la zona euro. Y en cambio, lo que se vio fue unos datos macroeconómicos un poquito mejores de los que se habían estimado, ¿no? Yo creo que Europa, es cierto que el ritmo de vacunación, y en esto es muy importante ver también qué ocurre con la vacuna de AstraZeneca, cómo puede, si se retoma la vacunación en muchos países y cómo eso puede volver a coger cierta velocidad en muchos países, incluyendo la situación de España. Y eso hay que seguirlo muy de cerca. Estamos en un ritmo de recuperación diferente al de Estados Unidos. Hay recuperación, pero de forma más tímida, más tibia. Aquí no hay expectativas de inflación o que haya una inflación que vaya a repuntar de forma tan rápida como pudiera ocurrir que en el caso de Estados Unidos. Es cierto que el aumento del precio del petróleo, lógicamente, también puede afectar de forma negativa, y más cuando estamos viendo el dólar apreciarse frente a nuestra moneda común, pero la recuperación económica de la eurozona, viendo lo que ocurre en el Reino Unido, viendo lo que ocurre en otras partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en Asia, va, bueno, pues poco a poco, bueno, pues va cogiendo velocidad. Encima tenemos a favor que la pendiente de la curva de tipos de interés, sin ser tan, bueno, pues con tanta pendiente como ocurre con el caso de Estados Unidos, entre el diferencial entre el 10 años y el 2 años, por ejemplo, en el caso de Alemania, sin existir tanta diferencia, pero existe y se ha ido incrementando. ¿Eso a quién beneficia? En general y en conjunto, sobre todo al sector financiero. Yo creo que en el caso de Europa, el hecho en sí, y esto también evidentemente influye mucho en el caso de España, ¿no? El hecho en sí de que los índices tengan menos peso en tecnología, tengan más peso en criterios ESG, tenga más peso también algunos de los índices en valores industriales o también, por supuesto, en bancos, eso le hace a Europa, bueno, pues que venía a estar muy de tapado y muy poco ponderado las carteras de inversores internacionales, que haya flujo de dinero procedente de mercados emergentes, donde estamos viendo otro día más, salida de dinero, de flujo de capital de los mercados emergentes, sobre todo de bolsa, yéndose precisamente hacia o a Estados Unidos, a la parte más industrial, por eso los máximos que se marcaban días atrás en el Dow Jones Industriales, o también en la parte de renta variable europea. Eso le viene bien, sin duda alguna, a la bolsa española. No es el mercado, tengo que decir, que más ahora mismo nos seduzca en la parte europea. Preferimos una Europa, un fondo paneuropeo donde haya países nórdicos, donde haya Reino Unido, por supuesto, y donde haya Alemania, Francia o Italia. Pero en el caso de España, sin duda alguna, el hecho del peso que tiene el sector comunicaciones o incluso energía a través de Repsol o a través de bancos, no cabe la menor duda que, bueno, pues que ha ganado ciertos enteros frente a lo que ocurría en el año 2020. Y máxime, si encima ojalá lográramos que la economía europea poco a poco se fuera poco a poco abriendo mucho más. España es un país de servicios y eso sin duda alguna, el hecho en sí de que volviéramos a abrir el país, ojalá se consiga de cara a los próximos meses, la verdad es que para el sector ocio vendría la verdad que bastante bien. Has mencionado antes el sector industrial. Yo iba a preguntarte por infraestructuras porque he visto algunas noticias de que se dispara el interés en los fondos sobre el sector de infraestructuras y es un sector del que hemos hablado en alguna ocasión. Así que déjame un par de recomendaciones, una para cada uno. Bueno, yo en el caso de infraestructuras hay que pensar que todo el paquete de fiscal, ahora mismo, para que la gente nos entienda, fundamentalmente se está diciendo en tres, como fuera un tridente, ¿no? En tres líneas de actuación. La parte de sostenibilidad, todo lo que es factores de transición energética, por poner un ejemplo, todo lo que está relacionado con la educación, información, etcétera, y también en la parte de infraestructuras, que por cierto, en el caso de Estados Unidos son muy importantes y muy necesarias.
Bueno, pues podría decirte algún fondo de infraestructuras ligado a nivel mundial, un producto de la casa M&G, el Global List Infrastructure, puede ser un producto muy interesante. Cuando hablo de infraestructura no solo me refiero a puentes o aeropuertos o puertos, también me refiero a todo lo que está relacionado con la conectividad, por ejemplo, con las torres de 5G, por poner un ejemplo. Con lo cual ahí tenéis un fondo a nivel global con un peso importante en la parte de Norteamérica. Y si ya nos fijáramos en la parte de infraestructuras, pero más hacia el mercados emergentes, hay un producto, en este caso de la casa Aberdeen, que invierte precisamente en infraestructuras, pero más centrado en infraestructuras asiáticas. Y con lo cual también es algo importante como complemento a la parte de infraestructuras a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados. Por una curiosidad, es una noticia que he visto, no sé si lo has visto, pero ha salido una noticia de que Vanguard cancela sus planes de lanzar un negocio de fondos de inversión en China por temas con Ant Financial y con las autoridades regulatorias y tal. Entonces, ¿qué está sucediendo en China? Porque hemos hablado varias veces del contexto de los fondos de inversión, de las oportunidades que se ofrecen en este país. También hemos hablado muchas veces de que Asia no es solo China, pero en este caso, ¿cómo ves tú la inversión en el mercado chino? También un poco desde el punto de vista, quizá desde las dificultades que puedan surgir a la hora de, bueno, pues de operar allí. Vamos a ver, China es un mercado, un conjunto de mercados que no es homogéneo, es decir, hay una cierta fragmentación. Se puede invertir en China a través de las acciones de Hong Kong o se puede invertir en China cada vez más a través de las acciones de acciones A, ¿no? Del mercado doméstico, que se ha ido abriendo, pero hay que pensar que muchas de esas compañías hay una enorme presencia o relevante presencia del sector público hoy por hoy, ¿no? Con lo cual, esto es importante que lo tengamos muy presente a la hora de invertir en China. Luego, China, ¿qué le está pasando? La China o China es una economía muy interesante para el medio y largo plazo. El año pasado bueno, pues aguantó fenomenal en los datos de PIB frente a otras economías. Yo no digo del mundo emergente, sino sobre todo del mundo desarrollado. Es una economía, repito, que tiene una enorme buenas expectativas para largo plazo, pero en el corto hay que pensar que después de todo lo que ha ocurrido, uno, muchas de las compañías de tecnología chinas, y ahí lo vemos en los fondos que mejor han estado evolucionando en los últimos meses, bueno, pues la correlación, los vasos comunicantes que pueden tener con el Nasdaq, por ejemplo, o con los índices de semiconductores, eso le ha penalizado a muchos de los mercados o a acciones chinas que han corrido mucho. Por ejemplo, un sector que está en niveles con valoraciones realmente muy ajustadas puede ser el coche eléctrico, donde podemos encontrar compañías nada baratas. Y luego hay que pensar que también las autoridades chinas, aparte de lo que comentas en el tema de Vanguard, también están tratando un poco de enfriar el ímpetu de muchos inversores domésticos a la hora de invertir allí. Hay que pensar también que están intentando frenar también un poco el ímpetu del apetito por la divisa suya. Es decir, todo lo que es el apetito en cuanto a renta fija o renta variable supone una apreciación de la divisa que dificulta a su vez las exportaciones de productos chinos hacia otras zonas del mundo. Importante el tema, ya digo, del impulso crediticio que se trata de enfriar. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que evidentemente China sigue siendo muy interesante como mercado para el medio y largo plazo, pero creo que en el corto plazo hay que mirar más allá de China. Por ejemplo, la India es un mercado muy interesante, Asia en su conjunto, o mercados emergentes. No obstante, con la fortaleza que estamos teniendo en valores industriales en Estados Unidos, yo creo que hay, bueno, hoy por hoy hay muchas oportunidades que, aparte de Asia, pasan por los mercados desarrollados. Una opción, yo lo dejo también como reflexión a mucha gente que nos está viendo, es poder invertir en el boom que se está produciendo en los mercados emergentes, por ejemplo, a través de un producto que invierta en lujo. Ahí es una forma indirecta de aprovecharnos del boom de consumo, de explosión de la clase media en mercados como puede ser o la economía china, pero a través de empresas del primer mundo. Y la verdad es que no está yendo nada mal, por cierto. Una última cuestión. ¿Nos dejarías alguna recomendación, por ejemplo, para quien quiera invertir en dividendos, que es otra de las opciones que se está hablando mucho últimamente? Sí, claro que sí, sin duda alguna. Os podría decir, en el caso de Europa, que además es un mercado muy interesante por rentabilidad por dividendo, podría deciros un par de fondos de casa de National Netherlands o de la casa Fidelity, uno, en el caso del National Netherlands, en el caso del Euro High Dividend, o en el caso de Fidelity, el European High Dividend. Pueden ser dos opciones para invertir en renta variable con una visión de dividendo. Y luego, si queremos tener, por ejemplo, dividendo en Asia, la casa Schroeder tiene el Yield Asian Equity, que puede ser también una opción muy interesante. Hay compañías asiáticas que tienen una atractiva rentabilidad por dividendo.
Tomamos muy buena nota de esas y del resto de recomendaciones. José María Luna, como siempre, gracias. Hasta el martes. Un placer.